país. 8, 9 minutos. Gracias, representante. Ricardo, creo que lo más importante de todo lo que acabamos de escuchar, que nos dijo la doctora Pedraza, es ese intento que sea desde dentro de la propia comunidad que se dé el cambio, que se dé la transformación, para evitar cualquier ejercicio de inculturación. Es decir, que desde fuera presionemos los cambios. Entonces, me parece que la visión es muy, muy interesante, porque es desde dentro, generando esa prevención, generando ese diálogo con las mujeres, que permita me genera la ruido que no tenga una parte coercitiva, ¿sabe? Que no haya... Esa parte, pero fíjese lo que pasa es que nosotros somos muy punitivos, mire, ¿no? Mara Consuelo, es que en España, por ejemplo, que también hay prácticas similares, sí está consagrado como un delito en el Código Penal, Enrique. Es que tiene que ser. Sí, y aparte está consagrado en el Código Penal desde hace 22 años. El artículo 149 del Código Penal pone penas de entre 6 y 12 años de cárcel a cualquier persona que practique la mutilación genital femenina. Es un problema, o ha sido un problema importante aquí en España, en primer lugar por la importante migración que ha llegado desde el continente africano. En efecto, es una práctica habitual en países como Senegal, Nigeria, Guinea, Somalia y Mali, y ha sido enormemente perseguida aquí en Europa. Como digo, para que se hagan una idea, solamente en el archipiélago canario, que es el territorio más cercano al continente africano, se reportaron 72 casos en el año 2024. ¿Qué es lo que hacen las familias? Las familias, como saben que en España es un delito, llevan a sus hijas menores de edad a sus países de origen y allí practican la ablación. Hay movimientos, organizaciones no gubernamentales, incluso familiares que denuncian esas actitudes, y entonces actúa la policía y actúan las autoridades españolas para que ese viaje no se produzca. De hecho, si un juez entiende que se va a producir este tipo de actividad, este tipo de mutilación, puede retirar la patria potestad, la tutela, la guardia o el acogimiento por un periodo de estas personas, de estas niñas, de entre 4 y 10 años, a quienes llegasen a practicar ese tipo de actividades, además de condenas, como digo, de entre 6 y 12 años de cárcel, Ricardo. Claro, terrible. Mara Consuelo, lo que pasa es que la diferencia... Viajando a países africanos para poder practicar la ablación de las niñas. Claro, pero es que la diferencia entre España, que como lo señalaba... como se señalaba... Enrique. Sí, como se señalaba, es un proceso de la migración. Aquí es parte de la multiculturalidad colombiana, porque lo practican comunidades que son colombianas, comunidades indígenas. Entonces ahí el componente migratorio permite que haya una mirada punitiva. Precisamente como lo definía Enrique. Sí. Acá hace parte de la multiculturalidad que está reconocida en nuestra Constitución. Entonces aquí le estaba dando una mirada al proyecto y tiene 3 grandes capítulos. Uno de prevención y educación, uno segundo de participación comunitaria, que era el que resaltaba el padre Linero cuando dice trabajar directamente con las comunidades indígenas y directamente con las mujeres, que son las víctimas de la mutilación, y un sistema de información. Yo creo que sin estadística claramente no hay cómo medir si las políticas públicas son exitosas o no. O sea que yo sí felicito que exista un sistema de información para poder garantizar que se vaya desincentivando esta práctica hasta llegar a desaparecer, porque claramente es una violación de los derechos de las mujeres. Yo apoyo el proyecto, pero insisto, Luis Ernesto, que me sigue haciendo falta la parte, el brazo punitivo, el brazo de sanción. Evidentemente es un delito. Es que Ricardo, esto no se trata de desincentivar, esto se trata de acabar con esta práctica violatoria de cualquier derecho humano. Es que llegó el momento también de que le pongamos límites al gobierno propio que le dio la Constitución a los pueblos indígenas. Mutilar niñas no es ningún derecho fundamental. Explotar menores, como lamentablemente es tan frecuente en las comunidades emberas, y lo hemos visto aquí en Bogotá, lo hemos vivido en Bogotá, no es ningún derecho fundamental. Mire, Ricardo, era una de las cosas más difíciles cuando había intervenciones, por ejemplo, de la comunidad embera, de la alcaldía, por ejemplo, para poder organizar la situación, para poder atender a niños que estaban niños de brazos, para poderles dar tratamiento, y no nos dejaban ingresar a la comunidad, y llegaba el ICBF y con unos procedimientos muy complicados. Ni siquiera el ICBF podía tener control porque la Constitución y las sentencias de la Corte amparan ese gobierno propio. Dicen, no, si ellos tienen todo el derecho a sus usos y costumbres, y en esos usos y costumbres se presentaron, y era muy crítico, por ejemplo, la intervención de la policía cuando se presentaban abusos de menores. Entonces yo sí creo
que este es un paso muy importante, pero hay que ampliar esa discusión y hay que ampliarla, y es perfecto que tengamos 102 comunidades indígenas y qué maravillosa que es la diversidad, y nos podemos enriquecer de esas culturas, y esas culturas nos pueden enseñar muchas cosas, pero nuestra cultura occidental, de la cual también podemos estar orgullosos, también le tiene que enseñar muchas cosas a esas culturas ancestrales, como que diciéndoles con claridad que cortarle los genitales a una niña, los que tenemos hijas nos podemos imaginar Pues es el atropello terrible. que sería hacer algo así con nuestras hijas. Cortarle los genitales a una niña no es ningún derecho propio, no es ningún derecho fundamental, ni es gobierno propio, es un delito y debería ser tratado como tal. Si yo a mi hija llegara a hacerle semejante Es que las barbaridad, consecuencias debería llegar la policía y meterme a la cárcel. Claro, pero es mucho mejor Porque hacerlo soy un salvaje. con la gente. Y si es con indígena, las también mujeres de sigue la siendo un comunidad. salvaje haciendo eso. No, yo estoy de Hay una acuerdo. discusión cultural Por seria, supuestamente, yo por supuesto lo Sí, pero es rechazo. que eso no puede ser cultural. No, No, yo yo lo estoy de rechazo. acuerdo contigo porque yo soy occidental. Mutilar pero ojo los a la discusión. genitales, De mutilar acuerdo, los genitales Es un de no delito, es punto. pero cultural. es más exitoso si se hace como un cambio desde adentro. Es que el planteamiento y la innovación legislativa que plantea una propuesta inteligente. claro, es hacerlo con ellos, no contra ellos, no castigándolos, sino con ellos. La representante Pedraza nos hablaba de las consecuencias que tiene para las mujeres Son que se muy practican. graves las Son consecuencias. aterradoras. Ricardo, ella nos mencionaba los riesgos en el parto, que son, por ejemplo, desgarros genitales, hemorragias, y también hay complicaciones físicas y psicológicas. Fíjese, sobre las físicas, infecciones, daño en los órganos genitales, complicaciones, durante el parto, y las dificultades para orinar. Las consecuencias psicológicas como trastornos emocionales, ansiedad, depresión y estrés postraumático. Un dato a propósito de la discusión, Ricardo, me escriben desde el Congreso, usted que estaba muy interesado sobre el tema punitivo. Sí. La explicación es que como es una práctica que particularmente ejercen las parteras y las mujeres mayores, y que en algunos casos tiene la aprobación de los hombres, era muy difícil que las mujeres, como lo estamos viendo, apoyaran esa iniciativa si se imponía sentencias o penas de cárcel para quienes acompañaran o practicaran la ablación o la mutilación genital. 8:16 minutos, Héctor. Nos Pero- metemos en Honduras y empezamos a discutir lo que ha pasado en la Constitución frente a la autonomía Pero- de los pueblos indígenas, ¿no? Pero Pero, sin pero- justificar la ablación, perdón, Héctor, Sí, sin Felipe. justificarla faltaba más, porque, Señor. pues es censurable desde todo punto de vista. No es violatorio también del derecho al que sea, no sé cuál, y obviamente no quiero hacer la comparación y decir que De son la iguales. identidad. Sí, pero es que esto es un, digamos, es cultural de ellos. A usted le puede parecer malo, censurable, horroroso, todo lo que usted quiera. Y cualquier término de esos, pues es válido. Pero es que también es una imposición Sí. de una cultura sobre otra. Claro, es inculturación, lo llaman así, Felipe. Yo no Es sé, que- gracias por el término. No, pues esa es la claro, discusión. Porque a mí me parece igual de violatorio, guardadas las proporciones, vuelvo y repito, de los derechos, que a una niña recién nacida le abran las orejas para ponerle unas perlas. No sé si sea similar. En las pero, o sea, consecuencias son diferentes, guardadas Felipe, las, porque pensando en saberes guardadas las ancestrales. proporciones. Yo estoy pensando en guardadas las saberes proporciones. ancestrales. Yo estoy pensando en saberes ancestrales. Mutilar los genitales tiene que ver no, con yo estoy saber pensando en ancestral. toda la identidad Sí, y estoy pensando sí. en todos los derechos. Obvio, primero yo dejo claro que yo no estoy de acuerdo con eso. y que No, creo eso que es está una claro. barbaridad. Estamos todos de acuerdo en que En no que es una estamos de barbaridad. acuerdo con la ablación. Pero ojo a la discusión. Es que tú tienes saberes ancestrales que desde nuestra medicina decimos no funcionan. Es que están Ojo, así. no sirven. Y decimos hay que respetarlos. Ahí hay una discusión muy seria, No, pero una yo discusión creo que- compleja. yo creo que no los- es tan fácil. Los límites son los derechos. No, Hay claro, unos puntos. Claro, pero fíjese, Ricardo, que en el 2017 en Colombia la práctica tradicional de las parteras del Pacífico fue elevada Fue declarada a patrimonio patrimonio. cultural Claro. inmaterial de la nación. Entonces, definitivamente hay que trabajar con esas parteras, hay que trabajar con esas mujeres indígenas lideresas de sus comunidades, porque es que si no, no va a haber un Interesante, cambio. interesante punto de vista. 8:18 minutos. Héctor. Ojalá hubiera más representantes Pedraza, ¿no? Sí. Serias, pero claro. así, que adelantan unos procesos de trámite legislativo como este que están adelantando. Ya lo habían hecho con la prohibición del matrimonio infantil también.
y bueno, eso alivia mucho saber que hay congresistas de la seriedad de la representante Pedraza. Pero lo otro es que de alguna manera esta discusión que estamos teniendo aquí ha sido ya resuelta, digamos, porque claro que ha habido desde que se expidió la Constitución en 1991 una tensión entre esos dos derechos, digámoslo, el derecho occidental y el derecho propio indígena, dada el reconocimiento de la autonomía, las autoridades territoriales indígenas y a su justicia propia y etcétera. Pero la Corte Constitucional en general, Ricardo, ha definido que eso que llaman el derecho propio de las comunidades indígenas tiene unas limitaciones que son sobre 4 mínimos jurídicos, los ha llamado la Corte: el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la integridad del cuerpo, el derecho a no ser esclavizado y el derecho al debido proceso. Esos 4 derechos, ha dicho la Corte, son el límite del derecho propio indígena. Y es evidente que en el caso de la ablación, pues se está violando el derecho a la integridad del cuerpo, por supuesto, y además el derecho a una vida digna. Es decir, si llegase un proceso en el que se discutiera si una niña, por ejemplo, o una familia podría negarse a esta práctica a pesar de pertenecer a una comunidad indígena que quiere imponérsela a través de sus autoridades, no hay duda que las autoridades judiciales colombianas respaldarían a la familia que se quiera resistir a esa práctica. Pero claro, entiendo que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y en ese sentido me parece pues muy valioso el proceso que se está haciendo en el Congreso y que lo resalta María Consuelo, que realmente aquí lo que hay que trabajar es por un cambio cultural más que por expedir una norma y quedar tranquilos, a pesar de que después la conducta se sigue repitiendo en el territorio. 8:20, Paola, para finalizar. Tengo invitado en segundos al Pues yo también estoy de acuerdo. Tengo noticias del mundo. En segundos me cuenta, Paola, me dice. Con el proyecto, pero toca reconocer que es un mar lleno de líneas grises. Le cuento muy brevemente esta historia. Hace poco me vi con una amiga que no me veía hace años, supe que había tenido un par de niños, un niño y una niña, y le llevé unos areticos. Y me dice: no, mi hija no tiene el hueco de los aretes porque yo creo que eso es una mutilación contra el cuerpo femenino. Y me dijo: y por eso mismo tampoco le hago a mi hijo la circuncisión porque creo que es una mutilación de los genitales masculinos. En últimas, estamos hablando en un terreno que podría llegar a ser similar a esas dos cosas, porque aquí estamos hablando de mutilación de los genitales femeninos y es todo visto desde un tema cultural, ¿no? Me dejó pensando y dije yo: miércoles, sí, es que esto de cuando un bebé recién nace, abrir un huequito a una niña en el oído sin preguntarle, puedo estar de acuerdo, pero el tema de los huecos en las orejas para los aretes, no sé, porque las consecuencias son distintas, digamos, son unos hechos diferentes, ¿no? Aquí estamos hablando de unas consecuencias muy serias para las niñas cuando crecen, para las mujeres. Pero los 3 son mutilaciones sobre el cuerpo con decisiones que no toman los niños, sino que toman por ellos los padres de sus hijos. Es un tema de discusión. No, pues muchas veces la circuncisión tiene que ver con temas médicos. Ah, ¿no? Bueno, pero cuando tiene que ver con temas médicos. Sí, pero recuerde que también aquí hay temas culturales alrededor. Pero el tema de la circuncisión lo han ido cambiando los médicos, la sociedad médica científica con el tiempo. Es decir, hace 50 años, 55 años, todo niño que nacía había que hacerle circuncisión. Eso ha caído en desuso, Felipe, eso casi no se hace hoy. No, por el contrario. ¿Ah, sí? ¿Volvió? Por el contrario, los últimos estudios, o los últimos de los que yo tengo referencia, que los hablaba la otra vez con mi urólogo, me decía: no, la Academia de Urología Americana está diciendo que es fundamental hacer otra vez la circuncisión. Imagínese usted. Porque evita X tipo de enfermedades hacia el futuro. No estoy hablando de enfermedades de transmisión sexual. Temas médicos. Sino inclusive situaciones patológicas que tienen que ver con la próstata, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha ido cambiando. Sí, es cierto. ¿No? Pero Paola, además me dice una oyente algo, Paola, y es que una cosa es perforar y otra cosa es mutilar. Estamos hablando de que la ablación es que retiran, bueno, es la opinión del oyente, le retiran, pues es muy gráfico, muy doloroso, el clítoris. Básicamente le quitan el clítoris a la mujer. Claro. Es distinto.
Es distinto. Pero cuando se retira el prepucio también es un poco lo mismo, ¿no? Cuando se retira el prepucio es igual. No, esto es un tema permanente. O sea, al final de cuentas, el tema de la oreja, Paola, sí es invasivo porque la decisión pues no la está tomando a quien pero si usted no se pone arete, se le cierra el hueco. Claro, se le cierra o se puede practicar una cirugía, pues pero esto es un tema definitivo, o sea, no tiene reversa, le quitan la posibilidad pues de sentir, además de sentir placer. O sea, hay muchas consecuencias diferentes, digamos, no pareciera lo mismo 8:24 minutos, una pausa y regresamos.